Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. Soy su profesora Zoraida Leaga Terrazas, su maestra de comunicación y lenguajes. En esta ocasión estamos con el tema de acentuación de palabras compuestas que inicia en la página número 80. Todo esto parte de la unidad número 4. Estamos continuando con los temas programados para esta gestión escolar. En esta ocasión vamos a hablar de aquellas palabras que al unirse unas con otras forman una nueva palabra con un nuevo significado. Entonces es importante que pongamos atención tanto a las reglas ortográficas y a la forma en la que el significado se modifica al convertirse en una palabra compuesta. ¿Cómo diferencio una palabra simple de una palabra compuesta? Las palabras compuestas van a ser aquellas que se construyen a partir de la unión de otras dos o más palabras que son simples. Las palabras simples, queridos estudiantes, son aquellas que tienen un solo significado, que se puede entender tranquilamente. Por ejemplo, sol. ¿Qué sabemos de sol? Que es un astro. Obviamente está en el cielo, brilla por el día y se oculta por la noche, etc. Tenemos la palabra dado. La palabra dado también es una palabra sencilla, la podemos tomar en cuenta como ese objeto que nos sirve, ¿no?, para realizar apuestas y juegos. Cuando estas dos palabras se juntan, son dos palabras simples, se unen en una nueva, van a dar como resultado a la palabra soldado. Si nosotros analizamos, esta palabra soldado ha cambiado completamente en cuanto a su significación. Se han unido las dos simples y han dado como resultado a una nueva palabra con un nuevo significado. A esto se le llama unión de palabras simples para dar lugar a una palabra compuesta. Las palabras compuestas, queridos estudiantes, no solamente se hacen de dos, también puede hacerse de tres palabras, como el caso de limpia más para más brisas, igual a limpia para brisas. En muchos casos los significados se van a modificar para adaptarse a la nueva palabra y en otros casos van a mantener, como el caso de limpia parabrisas, la acción que se está realizando, ¿no? Entonces, una palabra compuesta, la unión de dos palabras simples en una nueva palabra con un nuevo significado. En cuanto a las palabras compuestas se refiere, vamos a encontrar tres distintos tipos. Una de ellas van a ser las palabras compuestas con guión. Estas palabras compuestas son dos palabras simples que se unen mediante un pequeño guión en medio de estas dos. Según sus reglas ortográficas, las palabras compuestas con guión mantienen sus propias reglas. Es decir, si yo uno dos palabras que antes de ser compuestas ya tenían tilde ambas, entonces ambas conservan su tilde. Si una de ellas tenía tilde y la otra no, entonces la que tenía lo conserva. En este caso, la palabra económico tiene tilde en la sílaba no y la palabra político tiene tilde en la sílaba li. Cuando estas dos palabras, que son consideradas simples cuando están solas, pero al unirse se convierten en una compuesta, ambas mantienen sus reglas ortográficas, ambas mantienen su tilde. Si una de ellas tenía y la otra no, entonces la que tenía lo mantiene y pues la otra también se mantiene tal como estaba. Por ejemplo, boliviano, alemán. Boliviano no tiene tilde, entonces se mantiene así. Alemán sí lo tiene, por lo tanto también mantiene su tilde. Esa es una de las reglas más importantes de las palabras compuestas con guión, que ambas mantienen sus propias reglas ortográficas. Luego vamos a tener a las palabras compuestas sin guión. Estas palabras van a ser aquellas que también son dos o más palabras unidas sin ningún tipo de guión, es decir, se unen en una sola. Estas palabras tienen distintas características en cuanto a sus reglas ortográficas se refiere. Para ello es muy importante que pongas atención. Dependiendo de la palabra que estemos construyendo, van a seguir las reglas de acentuación que ya conocemos, ¿no? De palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero una de las formas más fáciles de darnos cuenta cuándo debe o no llevar tilde es la siguiente regla. Si la palabra que estoy uniendo, es decir, la primera palabra no tiene tilde y la segunda sí, la segunda palabra mantiene su tilde. Por ejemplo, auto más móvil igual a automóvil. En este caso, la palabra móvil, la segunda palabra,
tiene tilde. Al convertirse en compuesta, mantiene su tilde. ¿Qué pasa si las dos no tenían? El caso de 100 más pies. ¿Qué pasa si las dos no tienen, profe? Al unirse van a convertirse en 100 pies y como te decía, la regla nos indica que debe llevar tilde en la última palabra, es decir, en la sílaba que corresponde. En este caso, 100 pies. La tilde va a recaer sobre la vocal E. ¿Qué pasa con las palabras que, repito, solamente, por ejemplo, las dos tienen tilde? ¿Qué pasa si las dos tienen tilde? ¿Qué sucede al unirse? ¿Qué sucede al convertirse en compuesta? Una va a perder y la otra va a mantener. ¿Quién pierde? Siempre la primera. La segunda siempre mantiene. Por ejemplo, céfalo más tórax igual a cefalotórax. Céfalo pierde porque es primera y tórax mantiene porque es segunda. Repito entonces, es importante que recordemos que siempre la segunda palabra de cualquier palabra compuesta sin guión va a tener tilde, según las reglas de acentuación. La primera siempre va a perder, si es que la tiene. Si no la tiene, entonces tranquilamente se va a unir a la siguiente palabra. Y por último tenemos a las palabras que van a estar terminadas en mente. Cuando una palabra termina en mente, cuando es un adverbio. Los adverbios casi siempre los vamos a utilizar para calificar a un verbo. Su nombre adverbio significa al lado del verbo. Estos adverbios generalmente se van a construir con un adjetivo y la terminación mente. Cualquier palabra que sea adjetivo y que pueda convertirse en un adverbio terminado en mente pertenece a esta categoría de palabras compuestas. Según su acentuación, sus reglas nos dicen lo siguiente. Si el adjetivo tenía tilde, es decir, si la primera palabra tenía tilde, entonces la mantiene. Si no la tiene, pues no la mantiene, no tiene nada. Dice, lenta más mente igual a lentamente. Última más mente, últimamente. Quiero que te fijes que en el caso de lenta no había ninguna tilde, por lo tanto tampoco la necesita. En el caso de última sí teníamos tilde en la primera, al unirse a la terminación mente mantiene su tilde. Veloz más mente, velozmente. Común más mente, comúnmente. Entonces, en el caso de estas palabras, lo único que vamos a hacer va a ser sumarle esta terminación. No se puede hacer con todos los adjetivos, solamente con algunos. Y lo que hago es respetar. Si el adjetivo tenía tilde, entonces al convertirse en adverbio, mantiene su tilde. Si no la tenía, no la tiene tampoco, al terminar en mente. Y pasamos con la última categoría de palabras compuestas. Aquellos verbos que tienen un pronombre enclítico. Quizás tú digas, profe, ¿qué es un pronombre enclítico? Son aquellos pronombres átonos que nosotros utilizamos para eliminar al sujeto. Estos pronombres enclíticos parecen, chicos, a primera vista que son difíciles, pero en realidad no lo son, absolutamente no. Lo único que es importante que nosotros hagamos es grabarnos esos pronombres reflexivos, ¿no? Me, te, las, el, lo, las, les, los, nos. Algunos de estos ya los sabemos manejar gracias al complemento directo y al indirecto. Entonces, ya sabemos que esto se puede colocar delante del verbo para eliminar al sujeto. Por ejemplo, léelo. ¿Quién? Tú. Muéstrame. ¿Quién? Tú a mí. Trágatelo. ¿Quién? Tú. Vámonos. ¿Quién? Nosotros. Entonces, si te das cuenta, en estas palabras que tienen un pronombre enclítico, nosotros también tenemos lo que son unas palabras compuestas. Es importante, queridos estudiantes, que nos recordemos de estos pronombres reflexivos o átonos, como los conocemos, porque pues vamos a necesitarlos también para tercero, cuarto y quinto y hasta la promoción. No son nada difíciles. Por ahora a mí me encantaría simplemente que manejemos todo esto de memoria, las palabras compuestas terminadas en mente, las palabras compuestas sin guión y las palabras compuestas con un guión. No te olvides cada una de las reglas ortográficas en el caso de las palabras compuestas con guión. Si ambas tenían, ambas mantienen. Si una tiene, una mantiene. En el caso de las palabras compuestas sin guión, por ejemplo, la segunda palabra siempre va a tener tilde. Si no la tenía, hay que ponerla.
Si la tenía, entonces la mantiene. Si las dos palabras tenían tilde, la primera pierde y la segunda mantiene. Y por último, en las palabras terminadas en mente, estas palabras compuestas son adjetivos más la terminación mente. Si el adjetivo tenía tilde, lo mantiene. Si no lo tenía, pues no. Muy bien, hasta acá la explicación del día de hoy. Espero que te haya sido de mucha ayuda. No te olvides que terminando esto vamos a trabajar nuestro cuadernillo de literatura, para lo cual es importante que tengas listos tus materiales, como ser lápiz negro, lápiz rojo, borrador, para poder comenzar a trabajar. Entonces nos dirigimos a las páginas 20 y 21 de nuestro cuadernillo de literatura para comenzar a trabajar las palabras compuestas. Te voy a dejar un video para que puedas hacerte de guía, pero también no te olvides que lo vamos a resolver en aula, así que cualquier duda que tengas voy a estar ahí para contestarte. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la clase en vivo por Zoom.